alguna consulta que tengan sobre lo que estuvimos viendo hasta aquí? No, profe. ¿Todo bien? Bien. Sí, lo Entonces, único que por ahí los powers, o sea, usted saca de otros libros, puede ser porque a veces lo que dice el libro del Guyton a veces no es lo mismo. Puede ser de que usted saca de otro libro. sí, puede haber algunas referencias a otros libros, incluso tengo algunos, 2 de este año, este, que tienen algunas referencias un poco más actualizadas o un poco diferentes, son diferentes formas de encarar el tema, ¿no? Hoy vamos a ver por ahí alguna diferencia con lo que dice Guyton, inclusive algunas cosas que no están en la mayoría de los libros. ¿Eh? Eh, Eso es para ir complementando, porque si nosotros nos quedamos con solo la voz de uno solo, por un lado es aburrido y por otro lado puede inducirnos a errores. De esta forma nosotros vamos viendo diferentes puntos de vista y diferentes posiciones que nos pueden ayudar a complementar, a pensar mejor qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? En la clase de hoy vamos a ver concretamente el desarrollo de músculos, de los diferentes músculos está diferente en el libro donde yo lo busqué que en Guyton. ¿Por qué? Porque es un libro de este año. Es una edición actual, una revisión de este año, no que se escribió este año. Entonces eso nos da la Entonces, posibilidad de... perdón, Lucía, ¿qué dijiste? no, pero ¿de cuál tendríamos que estudiar entonces? No, ustedes sigan estudiando el Guyton, ¿sí? Oficialmente Guyton, y si no, si ustedes quieren, busquen uno que se llama Best y Taylor en la biblioteca, pero por ahí va a tener cosas que no tiene Guyton, pero le van a faltar unas cuantas que sí tiene el Guyton. ¿Eh? Tiene un enfoque totalmente diferente, Entonces Best y Taylor. Yo les podríamos recomiendo que sigan estudiando de complementar Guyton. ambos libros. Yo les recomiendo que sigan estudiando de Guyton, pero escuchen también lo que sea en la clase, porque si no, les digo, miren, estudien del Guyton, nos vemos el jueves que viene y nos vamos todos a dormir la siesta. No es la idea. La idea es que tengamos una clase lo más normal posible. Por eso, pero Ojalá, podríamos complementar ambos cosas, el libro y claro, lo que usted nos da. ¿sí? El libro y la clase. Para eso estamos dando clase. Bien. Vamos a ver de compartir el Power de hoy. Ahí está. De fisiología muscular. La primera parte. Vamos a empezar a ver cómo funcionan los músculos, que no se agota hoy el tema. Y ya les digo, les conviene para el jueves que viene haber mirado bastante bien este PowerPoint porque parte de lo que vemos el jueves que viene está relacionado con lo que vemos hoy. Pero si el jueves que viene yo empiezo a contestar todo lo que vimos hoy, no sirve de nada. ¿Sí? Es como decir, bueno, quiero correr sin saber caminar. Entonces, la parte de hoy es introductoria o es la primera parte de lo que vamos a ver el jueves que viene. Pero por favor, para el jueves que viene, tarea para la casa, lean lo que se dio hoy. Lean y entiéndanlo. No quiere decir que van a rendir un examen el jueves que viene, pero sí parte de lo que vamos a estar hablando el jueves que viene tiene mucho que ver con lo de hoy. Bien, fisiología muscular. Acá están los temas. Fíjense que acá están los temas del día de hoy y puse ya los temas de la clase que viene, por si alguno quiere ir leyendo en el libro. Un señor llamado Gilliam Pocock, que escribió un libro de fisiología también, escribió lo siguiente: el movimiento del feto en la vida intrauterina se detecta en un estadio muy precoz del embarazo mediante una ecografía
y la madre lo percibe por primera vez entre las 16 y las 20 semanas, ¿sí? 4 a 5 meses de gestación. Las patadas del feto. Al nacer, un recién nacido tiene capacidad de efectuar algunos movimientos coordinados, algunos, no todos. Durante los primeros años de vida y a medida que el cerebro y la médula espinal continúan desarrollándose y madurando, el niño aprende a resistir la gravedad, primero sentándose, más tarde poniéndose en pie, andando, corriendo, brincando, trepando. Y todo eso lo hicimos todos nosotros cuando éramos chicos. Al mismo tiempo adquiere la capacidad para llevar a cabo los movimientos precisos necesarios en las manipulaciones complejas y el habla. Si nosotros le diéramos algo para masticar a un bebé recién nacido, probablemente no masticaría nada porque no está desarrollado todavía su capacidad de masticar, aparte de que no tiene dientes. En pocas palabras, el movimiento coordinado con una finalidad determinada es un aspecto fundamental de la existencia humana. Si no, seríamos vegetales. No nos consideramos completos si no nos movemos, si no hacemos cosas, no solo con la mente. A pesar de que hubo gente muy capaz, alguna vez leí el resumen de un libro de alguien que escribió cómo se sentía después de un accidente cerebrovascular que le dejó la posibilidad nada más que de mover el ojo y la lengua, pero no hablar, no coordinar el habla. Y así todo escribió un libro dictándole a la secretaria con un sistema tipo Morse a través del guiño del ojo, de toda una hazaña escribir un libro así. Pero bueno, tenía también bastante tiempo para hacerlo. Pero no es una forma de vivir completa esa. Fuimos hechos para ejercer movimientos. El primer tema que figuraba en el programa dice fisiología articular, y nosotros hablamos de articulaciones. La articulación es la forma en que se unen o se asocian las diferentes partes del esqueleto óseo, específicamente dos huesos entre sí, salvo uno que no se articula con ninguno, que es el hueso ioides. El resto están articulados entre sí, formando diferentes tipos de articulaciones, valga la redundancia. Y entonces en cada articulación encontramos dos superficies óseas que generalmente están tapizadas con cartílago fibroso. Podemos exceptuar de este caso, por ejemplo, la unión del parietal con el temporal o o sea, la mayoría de los huesos del cráneo no tienen una superficie tapizada con cartílago, pero sí están en forma de muy poco movimiento. Hay un cartílago articular en la mayoría de las articulaciones, no en todas, que permite una mejor adaptación de las superficies. Ese cartílago articular nos interesa a nosotros demasiado porque va a ser parte de las articulaciones temporomandibulares. Hay sinoviales que lubrican el movimiento y hay ligamentos que limitan esos movimientos. Unos son los que rodean la articulación, que los denominamos cápsulas, son ligamentos cortos, y otros ligamentos denominados largos, que están relativamente alejados de la superficie, que van a limitar el movimiento, especialmente, por ejemplo, de la apertura de la mandíbula. Por último, tenemos tendones y músculos, que son los que van a producir efectivamente el movimiento de esa articulación. Las ATMs, que son las que más nos interesan a nosotros, presentan un grado muy alto de especialización. Son dos articulaciones que funcionan como una sola porque trabajan en conjunto. La mayoría de los vertebrados tienen una sola mandíbula. Hay algunos géneros de ofidios que tienen la mandíbula partida al medio y permite eso que trabajen independientemente una ATM de la otra. Pero en general la mayoría de los vertebrados tienen la mandíbula completa y hace que trabajen en forma simultánea y complementándose una a la otra. Más adelante yo supongo que ustedes van a ver cómo funcionan esas articulaciones en función del movimiento de los dientes, que es un poco lo que nos presenta el resto de esta diapositiva, que los dientes son el apoyo anterior
de esa articulación y el apoyo posterior de la articulación, no, de la relación entre los maxilares, y el apoyo posterior es la ATM. La ATM es relativamente fija, no se modifica demasiado, no se olviden que nuestro hueso se recombina cada 6 meses a un año, y eso incluye modificaciones, pero la modificación en general de la ATM no es de gran importancia, sí lo es la modificación de la articulación de los dientes y la relación dentaria, que puede variar en forma natural o en forma no natural, en forma patológica o en forma no patológica. Y esos planos que tienen las diferentes piezas dentarias van a limitar en cierta forma el movimiento del ATM. Acá tenemos los componentes del ATM, superficies articulares, ya sea el cóndilo del maxilar o la cavidad glenoidea, un disco articular o meñisco, que se adapta a las dos superficies curvas y es un disco biconvexo que permite que las dos superficies curvas armonicen entre sí en los diferentes movimientos, ya sea de rotación o de traslación de el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Un aparato ligamentoso, como decíamos hoy, una cápsula que rodea esa articulación, y ligamentos más largos, como el esfeno... Uy, se me fue el nombre. Bueno, ustedes los deben recordar mejor de anatomía. Y por supuesto, sinoviales que van a permitir una lubricación de esa articulación para que pueda trabajar en forma más libre, más menos dolorosa y más coordinada, más relajada en cuanto al rozamiento. ¿Qué tipos de músculos encontramos en nuestro organismo? El músculo esquelético, voluntario o estriado, cualquiera de los tres nombres es sinónimo en este caso. El músculo cardíaco o autonómico, que es el que está en el corazón. Y el músculo liso, visceral o involuntario, que es el que no depende de la voluntad, precisamente por eso es involuntario. Algunos voluntarios tampoco son voluntarios, pero se los denomina voluntarios por la forma que tienen, ¿no? En conjunto, todos estos tres tipos forman el 50% del peso corporal y solo el esquelético forma el 40% del peso muscular. Aproximadamente, obviamente que ese 40% va a estar influenciado por la cantidad de materia o de tejido adiposo que tenga una persona o no. En mi caso, ese 40% está disminuido, y en el caso de algunos que están haciendo gimnasia en el gimnasio y están haciendo musculación en el gimnasio, van a tener probablemente más del 40% del peso corporal total. Bien, acá tenemos microfotografías de los tres tipos de músculos: el esquelético, el liso, que no se ve demasiado, no es muy feliz esta foto, el cardíaco, que podemos ver una estructura bien predeterminada. En el músculo esquelético podemos ver varios núcleos en cada fibra muscular y podemos, con muy buena voluntad, alcanzar a ver las estriaciones que hay ahí. Vamos a comparar un poquito los tres tipos de músculos. El estriado, la contracción es voluntaria, es decir, depende del sistema nervioso, la parte voluntaria, no autónomo, que es lo que pasa sí con el liso. El liso depende de la inervación autónoma o inclusive de estímulos locales, por ejemplo, durante el parto, cuando el estiramiento es suficiente del útero, el estiramiento induce en parte el parto, la contracción de ese músculo liso uterino. El cardíaco tiene un automatismo. Si nosotros cortamos la inervación, va a latir más lento, pero va a seguir latiendo por la composición química. Esto lo deben haber visto en Fisiología 1. El estímulo, otra vez, sistema nervioso voluntario, autoestímulo cíclico, y acá tenemos, como decíamos recién, el sistema nervioso autónomo o estímulos mecánicos. Otro ejemplo de estímulo mecánico es cuando la vejiga llega a determinado punto, expulsa.
y se sobrepone la contracción del músculo liso por encima de el estriado que forma los esfínteres, en este caso. La histología nos dice que el estriado tiene células cilíndricas multinucleadas, lo que veíamos recién, el cardíaco una red que se llama sincitio, y el liso tiene usos musculares mononucleares que tienen una forma alargadita, que no se alcanzaba a ver bien en la foto. Vamos a poner de vuelta la foto. No se alcanza a ver bien acá esto. ¿Sí? Sí se ve el sincitio cardíaco y se ve los pequeños núcleos que vemos acá al costado del músculo cardíaco. Bien. Las moléculas involucradas en los tres son las mismas, actina y miosina. O sea que el mecanismo de contracción propiamente dicha es el mismo para los tres tipos de músculo. ¿Qué características tiene específicamente el el músculo esquelético, o estriado, o voluntario, o de la vida de relación, también le dicen algunos? El músculo esquelético voluntario tiene una contracción rápida y potente comparada con especialmente el músculo liso. Tiene un gran gasto de energía aeróbica, quiere decir que está necesitando del oxígeno para producir esa energía. Tiene formación de ácido láctico y deuda de oxígeno cuando la parte aeróbica no es suficiente para ese funcionamiento. Hay células cilíndricas multinucleadas y zonas microscópicas de estrías, que las conocemos muy bien, por lo menos de histología debiéramos saberlo, ahora lo vamos a repasar, y se los clasifica en rápidos o blancos y lentos o rojos. Y eso vamos a verlo al final, porque en general no se lo veía antes así. Funciones de los músculos esqueléticos: soportar el cuerpo, el peso para que no se caiga, para tener una postura. La asistencia en el movimiento óseo ayuda a mantener una temperatura constante en todo el cuerpo a través del gasto calórico que generan. Generalmente cuando tenemos algo de frío, si nos movemos pasa, y si hace calor y nos movemos, empezamos a transpirar más todavía. ¿Por qué? Porque se genera mayor cantidad de calor. Asistencia del movimiento de vasos cardiovasculares y linfáticos a través de contracciones. Los vasos pueden estar estimulados, especialmente las venas pueden estar estimuladas por la contracción muscular para ayudar al retorno venoso. Y los linfáticos pasa algo parecido. Cuando nosotros hacemos ejercicio, parte del edema que puede estar acumulándose, aunque sea imperceptible, puede ser movilizado más fácilmente a través del movimiento muscular. Por otro lado, producen una protección de órganos internos y una contribución a la estabilidad articular. Y algo que me parece a mí personalmente importante, nivelan el nivel de glucosa en sangre. Ayudan a mantener un nivel de glucosa sanguínea bastante mejor que si nosotros no hacemos uso de los músculos esqueléticos. Alguien con una vida pasiva tiene más irregularidades en la glucosa en la sangre. Un poco lo habíamos visto cuando hablamos de insulina. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico hace que se generen mayores lugares donde la glucosa puede ingresar al músculo cardíaco, y esto sirve para regular el nivel de glucosa, es decir, la glucemia. Bien, el músculo que tenemos acá, si lo miramos con un poco de aumento, vamos a encontrar que está rodeado por un epimicio y un perimicio, que son membranas que van a separar las diferentes partes del músculo. Y entonces ahí encontramos un fascículo, y otra vez si dividimos al fascículo en partes más pequeñas, vamos a encontrar lo que se llama fibra muscular. Esa fibra muscular va a tener núcleos, ¿sí? Y a su vez va a estar formado por miofibrillas. Esas miofibrillas tienen diferentes estrías, y ahí el nombre de músculo estriado. Y esas estrías se dividen en disco Z, bandas I, bandas A, bandas H y disco M. Esas partes de la miofibrilla nos van a dar
La idea, y finalmente se descubrió que así era, cuando yo estudiaba todavía era muy precoz, inclusive la forma en que se describía cómo funcionaba esto era bastante diferente a cómo se lo describe hoy, pero esto nos da una idea de la composición molecular de cada fibrilla y de cómo es la contracción muscular en sí. Otra vez, acá tenemos los diferentes discos, eso forma lo que se llama sarcómero, que es la unidad de contracción. El sarcómero está incluido entre dos discos Z, con una molécula llamada actina, que acá está pintada de color celeste, y otra miosina, que está pintada de color rojo, y esas moléculas van a interactuar para poder lograr la contracción muscular efectivamente. No se olviden que esto lo vemos en el músculo estriado y en el músculo liso y en el cardíaco también, pero en el estriado se nota más. ¿Por qué? Porque en el liso no está tan organizado como en el estriado. Y acá tenemos un corte de cómo sería si cortamos acá, veríamos solo las moléculas de miosina. Si cortamos aquí, vamos a ver las moléculas de miosina y actina, y si cortamos más cerca del disco Z, vemos solo las moléculas de actina. Acá está la interrelación entre moléculas de actina y miosina y cómo en la relajación del músculo están más separadas las moléculas de actina y miosina, y en la contracción muscular estas moléculas se hallan interdigitadas unas con otras. Todo esto se conocía así como ustedes lo ven cuando yo estudiaba. Ahora el mecanismo en que se forma todo esto se ha ido descubriendo muchas cosas. Por ejemplo, esto que ven acá, que es una foto que ya vimos, se ve la placa neural o placa terminal o placa motora, o acá lo ponen en inglés junta mioneural, o acople mioneural, ¿sí? Es donde llega el axón sobre la superficie del músculo para liberar el neurotransmisor que va a provocar la contracción muscular en definitiva. El potencial de la placa motora despolariza la membrana de la fibra muscular en una región adyacente a la placa motora. No todo, ¿sí? Inicialmente lo hacen en forma local, y a su vez esa pequeña despolarización va a hacer que se propague al resto de la superficie una onda eléctrica que va a provocar la despolarización consiguiente, ¿sí? A esto se lo llama acoplamiento, excitación, contracción o éxito contráctil, también es lo que es la forma de nombrarlo. Acá tenemos un ejemplo, un dibujo de cómo sería esa unión neuromuscular. Acá tenemos las fibras musculares abajo, y en la unión neuromuscular empiezan a producirse las diferentes despolarizaciones, inicialmente en esta zona por acción de un neurotransmisor llamado acetilcolina. Esa acetilcolina primero produce una despolarización local, y esa despolarización local va a producir una despolarización generalizada de toda la membrana de la fibra muscular. A su vez, acá está mostrando unos pequeños poros. Esos poros vamos a ver que tienen una función importante en el momento de transmitir el impulso, de realizar la contracción muscular, ¿sí? Que van a tener que ver con la transmisión de la despolarización, que ahora enseguida vamos a ver en un ratito. Acá hay un ejemplo, son los canales cómo se abren a través de la acetilcolina, y va pasando el sodio y el potasio. Volviendo un poquito hacia atrás, este es un esquema que tenía este autor, Verne, en la página 166, de cómo es un sarcómero, ¿sí? Esto es el disco Z, acá tenemos la actina con la troponina y la tropomiosina, y acá tenemos la miosina con sus cabezas. Ahora en un momentito vamos a describir todas esas moléculas, ¿sí?
La miosina, 480.000 Dalton, la actina, 42.000 Dalton, la tropomiosina, 70.000. La troponina tiene 3 subunidades que son I, T y C. Ahora vamos a ver eso también, con paciencia. La titina y la distrofina, que son un poco menos conocidas, pero que tienen una función más que nada de unión de las moléculas anteriores. Bien, como leíamos recién, la miosina tiene 480.000 Dalton por una molécula, ¿sí? Si nosotros miramos acá el dibujito de arriba a la derecha, vamos a ver que hay 2 cadenas, una que está pintadita de un rojo, aunque es medio pálido, y la otra un celestón, un azul, violeta, no sé, el color que le quieran decir, ¿sí? De diferentes colores. ¿Por qué? Cada una de estas pesa 480.000 Dalton. 2 cadenas pesadas, OH meromiosina de 200.000 Dalton cada uno, o sea que entre las dos forman 400.000, ¿sí? Que son estas que están pintaditas acá de rojo o de celeste, porque son 2, están entrelazadas. 4 cadenas livianas, o L-meromiosina, que pesa 20.000 cada una, lo cual nos da los 480.000 que está acá. ¿Sí? Estas son las cadenas livianas o ligeras que forman la cabeza de la miosina. Cada filamento tiene alrededor de 200 moléculas de estas, o sea, es bastante más grande de lo que parece. O sea, acá tenemos dibujado una, 200 de estos tenemos en cada filamento. La actina, la troponina y la tropomiosina van a estar bastante juntas. Acá en un esquema están dibujadas la actina en color más claro, la tropomiosina en un color un poquito más oscuro y la troponina en 3 circulitos diferentes. ¿Se acuerdan que hace un momento dijimos que eran 3 subunidades? Vamos a ver primero la actina. Está formada por G-actina, de 42.000 Dalton cada una de esas G-actina. Generalmente están de a 2 y ahí se las denomina F-actina. Y tienen una longitud aproximada de 1 micrómetro. Está unida a posiblemente a un ADP en un punto activo. Y acá es donde yo encuentro alguna diferencia con lo que explican otros autores. Otros ponen este ADP únicamente en las cabezas de miosina. No lo encontré en otras fuentes que no sea Guyton, que mencionara este ADP unido a los puntos de activo, que están marcados acá los puntos de activos con puntitos negros. Las bases de la actina se unen a los discos Z, como veíamos en este esquema, ¿sí? Esta es la actina, la base se une al disco Z. A su vez, entretejido con la actina tenemos la tropomiosina, que está pintadita de un color más oscuro acá, que tiene un peso molecular de 70.000, una longitud de 40 nanómetros, mientras que la otra tenía 1.000 nanómetros, era bastante más larga, y recubren sitios activos de actina en reposo, impidiendo la unión con las cabezas de miosina. ¿Qué quiere decir? Que en reposo, los sitios activos que acá están pintaditos con negro, son puntitos negros, están tapados en reposo por la tropomiosina. En reposo. La troponina tiene 3 subunidades. I de unión a la actina, T de unión a la tropomiosina y C que une al calcio. ¿Sí? Entonces la troponina se une a la actina por un lado, a la tropomiosina por el otro y al calcio por el otro. Pero el calcio se une en el momento de la contracción, no antes. Permite... Uy, se me borró un pedazo acá. Acá tendría que decir interacción entre miosina y actina. Permite la interacción entre miosina y actina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al unirse la troponina con el calcio,
hace que la tropomiosina se corra y quede al descubierto los sitios activos. Y ahí es donde se une la miosina. Hablamos de la distrofina, es un sarcómero que se localiza entre dos bandas Z, un sarcómero está entre dos bandas Z, ¿no? Y ahí tenemos las moléculas que acabamos de mencionar. Aparentemente, por lo que encontré en alguno de los libros que busqué, la distrofina es una molécula que ayuda a que los filamentos de actina se agarren al sarcolema a través de los discos Z. No queda muy claro en los pocos libros donde encontré algo de distrofina, si la distrofina son los discos Z o es parte de los discos Z que ayuda a que la actina pueda tener una acción mayor, ¿sí? Aparentemente esto que está acá, estas líneas que están acá dibujadas en zigzag, sería la distrofina. Y dice acá, según este autor, participa en la transferencia de fuerzas de un sistema contráctil del exterior de la célula a través de integrinas, proteínas que van a ayudarse a unir todo el sistema del sarcómero a las diferentes partes del músculo y hacer que el músculo tenga contracción efectiva. Si hay una alteración en la codificación de ese gen que va a formar la distrofina, va a aparecer una enfermedad que se llama distrofia muscular de Duchenne. Y al faltar eso, empieza a haber lo que se llama una debilidad muscular progresiva. ¿Por qué? Porque esta proteína no se forma y entonces al tiroñar, por decirlo de alguna forma, las moléculas actina y miosina de la unión, va a hacer que no se una adecuadamente y no tenga la fuerza que necesita. Y por último, la titina, que no estaba dibujada en ninguna de los esquemas que yo tenía. La titina es una proteína que es muy elástica y va a estar anclada por un lado en el disco Z y por otro lado en la miosina. Al extenderse al relajarse el músculo, la titina se extiende y al contraerse el músculo, la titina se contrae, acompañando el movimiento, y la función principal de la titina es precisamente evitar de que esto se extienda tanto que se desprende y después no se pueda volver a ensamblar. Cuando separamos la actina que está unida a los discos Z de la miosina, tiene que quedar en un punto donde pueda volver a contraerse. Ese punto límite lo fija precisamente la titina. Hablando de relajarse. La titina está, profe, una preguntita. Entonces la titina está adherida a la miosina y a la actina, expandiéndose cuando el músculo se expande y contrayendo cuando el músculo se contrae. ¿O cómo? Sí, está unida exacto. Se contrae cuando el músculo se contrae porque no está ejerciendo la función. La función en realidad es de limitar la extensión del músculo. ¿Sí? ¿Se entendió? Está bien, gracias. Volvemos sí, para atrás sí, con la diapositiva. Cuando la parte del disco Z se aleja de la miosina, la titina se estira, pero se va a estirar hasta cierto punto y va a impedir que se estire más allá, impidiendo que se desarme, por decirlo de alguna forma, el complejo actina-miosina. ¿Sí? Sí. Bien. Envidiamos al gatito que está reposando y relajando sus músculos. Y seguimos. Mecanismo general de la contracción muscular. ¿Cómo es esto? Esto está copiado casi tal cual como está en el Guyton, ¿sí? ¿Por qué? Porque Guyton había puesto como que esto es un resumen. En realidad esto es mucho más complejo. Creo que parte lo vamos a ver la clase que viene. Pero vamos a ir tratando de desentrañarlo. Si logro, para la clase que viene vamos a tener un video
que nos explique un poquito mejor todo esto. ¿Qué pasa para que se contraiga un músculo? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Primero, tiene que haber un potencial de acción que llegue hasta la fibra motora a través de la fibra nerviosa. No sé si se acuerdan que eran fibras A-alfa, ¿sí? El nervio va a secretar una pequeña cantidad de acetilcolina. El neurotransmisor entre la parte nerviosa y la parte muscular se llama acetilcolina. Siempre, siempre. ¿Sí? La acetilcolina actúa, perdón, digo siempre, ¿por qué? Porque no es como algunas terminaciones nerviosas que dependen, qué sé yo, de la adrenalina, dependen de la acetilcolina, ustedes se acordarán más que yo de todo eso, sino que en este caso siempre entre el nervio y el músculo, el neurotransmisor es acetilcolina. ¿Sí? Actúa en una zona local, lo que habíamos dicho hasta hace un momento, para abrir canales de cationes activados por acetilcolina, que están en la membrana que va a estar cercana a ese sitio de acción. Cuando se abren esos canales activados por acetilcolina, permite que entren iones de sodio y el potasio que intercambie el lugar. Esto provoca una despolarización local, que a su vez conduce a la apertura del resto de los canales activados por voltaje. O sea, inicialmente se abren solo canales activados por acetilcolina y esos canales que se abrieron producen una pequeña variación en el potencial de membrana que abre el resto activados por voltaje. ¿Sí? Ahí se inicia un potencial de acción de membrana. Ese potencial viaja a lo largo de la membrana de la fibra muscular, igual que lo que sucede en la neurona, y ese potencial de acción va a entrar en aquellos poros que vimos nosotros hace un rato y va a ejercer su efecto sobre los depósitos de calcio del músculo. ¿Sí? Actuando sobre el retículo sarcoplasmático, que no es otra cosa que la sustancia reticular de la célula muscular. Libera grandes cantidades de iones de calcio almacenados en el interior de ese retículo. Los iones de calcio inician fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina, haciendo que se deslicen unos sobre otros en sentido longitudinal. Después de una fracción de segundo, esos iones son bombeados de nuevo hacia el retículo sarcoplasmático por una bomba de calcio que va a tener un consumo bastante importante, alrededor del 30% de la energía necesaria para la contracción del músculo. Y esperan a que sean liberados nuevamente ante la llegada de un nuevo potencial de acción muscular. ¿Sí? ¿Cómo actúa el calcio? El calcio se une a la troponina hace que esa unión de calcio con la troponina actúe sobre la tropomiosina y esa tropomiosina se esconda en la hendidura entre las dos cadenas de actina, dejando libres las áreas activas de la actina y entonces ahí se pegan las cabezas de la miosina. Repito de vuelta, llega el calcio, se une a la troponina que tenía tres partes, una que se unía al calcio, otra que se unía a la tropomiosina y otra que se unía a la actina. Cuando se une el calcio a la troponina, lleva a la tropomiosina que se meta en las hendiduras, en el espacio que hay entre las hebras de actina. Ese desplazamiento de la tropomiosina deja liberadas las zonas activas donde se van a pegar las cabezas de la miosina y empieza la contracción muscular. En la cabeza de la miosina tenemos que se aloja una molécula de ADP más fosfato, ¿sí? Cuando llega el calcio a la
mionina y libera a la actina para que las cabezas de la miosina se peguen, este fosfato y el ADP se liberan, y al liberarse el fosfato y el ADP, la cabeza de la miosina se va a girar aproximadamente 45 grados, ¿sí? Entonces, una vez que se giró 45 grados, capta otra molécula de ATP, y cuando capta esa molécula de ATP, libera la actina. Esa molécula de ATP, una vez que está en la cabeza, otra vez se va a separar en ADP más fosfato, o sea, se convierte en lugar de ser trifosfato de adenosina, va a ser difosfato de adenosina más un fosfato libre, que van a esperar a la siguiente llegada de calcio para, perdón, ahí está. Van a llegar a la siguiente llegada de calcio para volver a realizar el mismo circuito. La energía liberada por hidrólisis rápida de ATP lleva a la cabeza de miosina a su posición original, o sea, estaba en 45, vuelve a los 90, ¿sí? Un único ciclo, o sea, esto que acabamos de describir, desplaza solamente 10 nanómetros un filamento. Pero tengamos en cuenta que cada sarcómero, si desplaza 10 nanómetros un filamento, cada sarcómero puede estar desplazando 10 nanómetros, pero además, como vamos a ver más adelante, esas cabezas van tomando cada vez más hacia la punta si la señal sigue mandándose en la frecuencia indicada, ¿sí? La fuerza que desarrolla esto es de 5 por 10 a la menos 12 newton. Es una fuerza bastante pequeña. Como hay muchos millones, varios millones de ciclos de este tipo que acabamos de describir, donde el ATP se libera cuando se pega a la actina, a la miosina, perdón, el ADP se libera cuando se pega a la cabeza a la miosina, se gira la cabeza, desplaza un micrón, perdón, un nanómetro, desplaza un nanómetro y entonces toma un ATP y otra vez vuelve a hidrolizarse y así sigue el curso, ¿no? Si esto ocurre varios millones de estos ciclos asincrónicos, los puentes que se forman, que se llaman puentes cruzados, al unirse la cabeza con la cabeza de miosina con la actina, se llama puente cruzado, ¿sí? Los puentes no se rompen enseguida y el ciclo va a detenerse cuando falte ATP o cuando falte calcio, ¿sí? O cuando falten los dos. La actividad asíncrona y repetitiva de formación y desaparición de puentes cruzados asegura que la fuerza ejercida por los filamentos gruesos sobre los finos son la miosina y los finos son la actina, se mantiene durante la contracción. Es como que la actina va caminando, por decirlo de alguna forma, sobre los diferentes sitios de acción de la actina. Vamos a volver un poquito para atrás para mirar de vuelta el esquema que teníamos por aquí. Ahí. No, hay otro que está un poco más grande. Acá. Si ustedes miran, cuando empieza la contracción en un músculo relajado, esta cabeza, la que está más hacia la izquierda, estaría en la punta de la actina, en la punta libre de la actina. A medida que va ejerciéndose los procesos que describimos, van agarrándose las diferentes cabezas más hacia la punta y de esa forma hace que el músculo se contraiga. Perdón, tardamos más en explicarlo que en verlo como es. No sé por qué me salté esta diapositiva hoy. Acá está el retículo sarcoplásmico, acá hay unas cisternas que forman el retículo sarcoplásmico y cuando llega la despolarización
por esas invaginaciones que se llaman tubo T, hace que libere el calcio que va a llegar a la troponina para ejercer la acción de permitir el pegado de la miosina y la actina. Bien, volvemos a donde estábamos. Acá. Bien. Mientras haya, decíamos, ATP y mientras haya calcio, se puede repetir este proceso y mientras haya lugar para seguir contrayendo. Cuando deja de haber calcio y fosfato, el proceso no se produce. ¿De dónde sale el ATP? El ATP viene de la glucólisis y del ciclo de Krebs, que forma ATP. Parte de ese ATP va a formar creatininfosfato o fosfato de creatinina o fosfocreatinina, y al formar esta molécula deja ADP, adenosin difosfato. Entonces, químicamente tenemos creatininfosfato más ADP más hidrógeno, nos va a dar ATP más creatinina. Creatinina más ATP nos va a dar creatininfosfato más ADP más hidrógeno, más protón. Esto tiene que ver la cantidad, si la flecha va para este lado o para este lado, de la cantidad que haya necesario. De esta forma, el creatininfosfato es una forma de almacenar la energía en forma disponible y obtenerla relativamente rápido a partir del ATP y la creatinina, o obtener ATP a partir del creatininfosfato más el ADP. O sea, por eso es reversible, no está dibujado acá con flecha reversible, pero es reversible este proceso de acuerdo a las concentraciones de uno y otro y de acuerdo a las necesidades energéticas que tenga el músculo. Principalmente el músculo realiza la glucólisis en forma anaerobia, y si no hay oxígeno va a hacer que de esta glucólisis se forma el lactato, o ácido láctico. Ese ácido láctico es el que provoca fatiga, acidificación del medio, deuda de oxígeno y dolor muscular. Es lo que hace que nos cansemos. ¿Por qué? Porque está faltando el oxígeno suficiente para poder tener la cantidad de ATP para que siga funcionando. Todo esto que acabamos de decir está resumido en este esquemita de acá. Empezando arriba a la izquierda tenemos la miosina en reposo, con la cabeza en reposo, frente a la actina. Cuando llega el calcio, esa cabeza se pega a la actina, libera el ADP y el fósforo, y entonces al liberar el ADP y el fósforo se gira la cabeza. A eso se lo llama golpe de poder, se gira la cabeza, y otra vez se produce la unión de ATP, la hidrólisis de ATP, vamos de vuelta, se gira la cabeza, capta un ATP, se produce la hidrólisis de ese ATP que captó y de vuelta vuelve al reposo esa cabeza. Y otra vez vuelve el ciclo. Mientras haya ATP y calcio, este ciclo se puede seguir repitiendo. Falta uno de los dos y el ciclo se corta. Esto produce que, de acuerdo al entrecruzamiento que tengamos de actina y miosina, haya mayor o menor tensión que pueda soportar el músculo. Siendo la tensión ideal en torno a este largo de sarcómero, entre 2 y 2,5 micrómetros, entre 2 y 2,5 micrómetros es el largo de filamento donde el músculo ejerce mayor fuerza. Si el músculo está más próximo a su acortamiento total, disminuye la fuerza, y si está muy estirado, tiene también menor cantidad de fuerza.
Este es el esquema de un libro y este esquema es de otro libro. Pueden ver que salvo que este está más redondeadito y este un poco más alargado, básicamente tienen los mismos números. Varía nada más en la forma en que lo representaron en el gráfico. Básicamente es exactamente lo mismo. Esto es el porcentaje de la posibilidad de contracción, lo que está acá, y acá es el largo del sarcómero. ¿Qué características tiene la contracción? Depende del número de fibras musculares activas. No sé si se acuerdan cuando hablamos de la parte neurológica, que había una fibra nerviosa que iba a inervar un paquete de fibras musculares, no un músculo, un paquete de fibras musculares. Si nosotros tenemos varias neuronas inervando varias fibras musculares, va a ser mayor la contracción porque hay mayor cantidad de fibras activas. Depende también de la frecuencia de estimulación. Si tenemos una descarga cada 2 segundos, va a ser una cosa, y si tenemos 200 descargas de la neurona por segundo, va a ser otra cosa. Totalmente diferente la contracción de una y de otra. Depende de la velocidad del acortamiento del músculo. Vamos a ver en un rato que hay músculos que van más rápidamente que otros. Y por supuesto de la longitud inicial. ¿Por qué? Porque esa longitud inicial va a dar un acortamiento más veloz o menos veloz. Si está muy abierto el músculo o muy cerrado el músculo, la velocidad disminuye, mientras que si está en esa longitud ideal, la velocidad y la fuerza son mayores. Depende del área transversal del músculo. Mayor cantidad de músculo, mayor fuerza y mayor velocidad. Y depende del tipo de fibra esquelética, que eso lo vamos a ver sobre el final del tema de hoy. Bien. Yo no sé por qué quise corregir el lugar donde iba esta diapositiva y me quedó acá atrás al final igual. ¿De dónde salía? Esto tendría que ir un poco más arriba. ¿De dónde salía la energía? La glucólisis va a dar ATP y ácido láctico si no hay oxígeno. Y esto es lo que produce dolor. El ATP más la creatinina va a formar fosfocreatinina más ADP más fósforo, que es lo que pasa en la cabeza de la miosina. Y si hay poca cantidad de ATP, esta fórmula va hacia atrás, digamos. Esta reacción química va hacia atrás y va a formar más ATP. Si hay necesidad de ATP, la fosfocreatinina se convierte en creatinina y el ADP se convierte en ATP. Y eso va a la cabeza de la miosina. Si no hay ADP en la cabeza de la miosina, no es posible la contracción. Ahora, hablamos de tipos de fibras musculares, que dijimos que iba sobre el final, así que ya pueden ir dándose cuenta de que estamos llegando al final. Falta un poquito, todavía no se duerman. Hay dos tipos básicos de fibras musculares. Las lentas o rojas, u oxidativas también, y las rápidas o blancas o glucolíticas. Las lentas generalmente son pequeñas, tienen fibras que las inervan que son pequeñas, tienen una vascularización extensa y tienen una elevada cantidad de mitocondrias. La cantidad elevada de mitocondrias indica que necesitan gran aporte de oxígeno para poder realizar aquella glucólisis de la que hablábamos y el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos que también sigue a continuación. Contienen mucha mioglobina. La mioglobina es una molécula similar a la hemoglobina, pero está en el músculo, y al igual que la hemoglobina puede almacenar algo de oxígeno. Digo algo porque todos sabemos que después de un ejercicio un poco más violento, el aporte de oxígeno tiene que ser mayor y por lo tanto nos agitamos. Y después están las otras, las
rápidas o blancas o glucolíticas, que suelen ser fibras musculares grandes, tienen un retículo sarcoplasmático extenso, mucho más extenso que las otras. ¿Por qué tienen ese retículo? Porque tienen un depósito de calcio importante. Tienen gran cantidad de enzimas glucolíticas para poder realizar la glucólisis y obtener ATP rápidamente. Tienen menor vascularización y menor cantidad de mitocondrias. Y tienen menor cantidad de mioglobina. Esas son las blancas. Las lentas o rojas o rápidas, lentas, rojas u oxidativas, y las rápidas, blancas o glucolíticas. Esos tres nombres nos dan en general las características que van a tener los diferentes tipos de músculo. Acá tenemos cómo es la reacción de unos y otros. El músculo rápido dibujado en azul, el músculo lento dibujado en rojo o marrón. Y abajo tenemos cómo es la señal de despolarización a través de la neurona. Llega la señal y no se produce obviamente enseguida el estímulo, sino que se acuerdan que necesitamos un breve tiempo para que esa señal se expanda al resto de la fibra muscular, penetre en los canales, en los túbulos T y haga que el sarcolema libere, el retículo sarcoplásmico libere calcio para que se produzca efectivamente la contracción. Todo eso que acabo de decir se produce en este espacio de tiempo. Y después viene la contracción. Las rápidas se van a contraer muy rápidamente, más rápidamente que las otras, pero cae enseguida su poder de contracción. Y las lentas se van a contraer menos lentamente, pero mantienen más tiempo la contracción muscular. Repasando y concretando, las rojas tienen presencia de mioglobina, semejante a la hemoglobina, que permite el uso de oxígeno en forma rápida. Permite mayor fuerza y duración de la contracción. Se dividen a su vez en rojas de contracción lenta y rojas de contracción rápida, en base a su velocidad de contracción. Las diferencias en la velocidad provienen de las discrepancias de actividad de una enzima llamada ATPasa de actomiosina. Es decir, aquella que va a actuar sobre, por decirlo en forma bruta, en despegar las cabezas de la actina. Las blancas contienen poca mioglobina, son de contracción rápida, dependen del metabolismo glucolítico, ¿sí? Contienen cantidades significativas de glucógeno, que se puede fragmentar con rapidez. ¿Se acuerdan que el glucógeno había almacenado en el hígado y en el músculo? La mayor cantidad en el hígado y a continuación en el músculo. Se pueden fragmentar con rapidez y proveen una fuente veloz de energía. Se encargan de movimientos musculares cortos y rápidos, como los involucrados en el músculo que mueve los ojos o el parpadeo. Aunque se contraen rápida y poderosamente, se fatigan muy fácilmente. Muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no tienen la reserva de oxígeno que tendrían con la mioglobina. Los músculos rápidos, tanto los blancos como los rojos, no solo se contraen de manera veloz, sino también que se relajan de esa forma. Como habíamos visto en la curva que estaba aquí, la línea azul, se contraen rápidamente, pero se relajan rápidamente. Mientras que los lentos van a ir contrayéndose más lentamente, pero van a mantener más tiempo la contracción. La energía que requiere... la energía que requiere para esto tiene que ver con el bombeo del calcio, que puede constituir hasta un 30%, lo habíamos dicho hoy, del consumo total de la energía usada para la contracción. Hasta un 30%.
Los músculos rápidos son estimulados por axones motores grandes, a diferencia de los otros que son pequeños, ¿sí? Y tiene que ver con velocidades altas y con la capacidad de producir contracciones rápidas y repetidas. Es importante señalar lo siguiente. Acá estamos hablando de músculos como si hubiera músculos rápidos y músculos lentos. En general no hay, y hasta donde sabemos, salvo por ahí puede haber sí, lo que decíamos hoy, los músculos del orbo que mueven el ojo y que parpadean, pueden tener fibras de un tipo nada más, pero en general todos los músculos, todos tienen una mezcla de fibras rápidas y fibras lentas. Depende del predominio de esas fibras rápidas o lentas, es cómo se los va a clasificar a esos músculos. Por ejemplo, el glúteo se lo considera que es un músculo formado mayormente por fibras lentas porque tiene que realizar una contracción duradera y pareja para mantener la postura del ser humano de pie. Mientras que hay otros músculos como el bíceps, va a tener fibras rápidas que necesitan una contracción rápida, pero que se va a cansar mucho más rápido, ¿sí? En general, los flexores son fibras rápidas y los extensores son fibras lentas. Hay predominio, vamos a decirlo como corresponde. Los flexores tienen predominio de fibras rápidas y los extensores tienen predominio de fibras lentas. Bien, ¿qué pasa con los músculos mandibulares? En general son músculos esqueléticos, se dividen en dos grupos de acuerdo a la función. Si ellos flexionan o extienden una articulación. Los extensores tienen una función antigravitacional, por lo tanto se oponen a la fuerza de gravedad y son posturales. Se considera en la articulación del ATM y los músculos que trabajan allí que los elevadores de la mandíbula son en realidad extensores, ¿sí? Si bien nosotros podríamos decir, no, son flexores porque cierran la boca, no, son extensores. Desde un punto de vista fisiológico se los considera como extensores. Y los músculos flexores son antagonistas de los otros, y van a hacer una contracción rápida y se cansan con facilidad. De ahí, eso hay que tener muy en cuenta a la hora de atender a un paciente. ¿Por qué? Porque si lo tenemos mucho tiempo con la boca abierta, se cansa. ¿Por qué? Porque los flexores que van a abrir la boca tienden a cansarse más rápidamente. ¿No? Son más rápidos, pero ejercen menos fuerza. Mientras que los músculos extensores que elevan la mandíbula van a cansarse menos y van a tener mayor potencia a la hora de trabajar. Los músculos flexores, acá está abajo aclarado, son los suprayoides y depresores de la mandíbula, y los músculos elevadores son los mandibulares. Los mandibulares. Es decir, pterigoideo, macetero y temporal. Bien. Como para terminar, no sé si hay alguna pregunta que haya surgido de lo que dimos hasta aquí, que podamos contestar, que podamos aclarar algo. Hay algo que no está entendido. Por ahí de repente conviene que ustedes vuelvan a leerlo y la clase que viene aclaramos algunos puntos. Pero tengan en cuenta, quizás podríamos repasar un poquito el accionar de las moléculas de contracción.
¿sí? Volvemos a pensar en esto. Cuando no hay calcio, la cabeza de la actina está separada, perdón, la cabeza de miosina está separada de la actina. Cuando llega el calcio que capta la troponina, hace que la tropomiosina se meta en la hendidura entre los filamentos de actina y deje libres los sitios de acción donde se va a pegar la cabeza de la miosina, que tenía una molécula de ADP, un ion fosfato, y que en ese momento los pierde. Al perder esas moléculas de ADP y de ion fosfato, esa cabeza se dobla a 45 grados y hace que la actina se acerque una hebra hacia la otra, ¿no? Que están enfrentadas, o sea que se acorte la distancia entre los discos Z. Cuando llega a esos 45 grados, capta otra molécula de ATP que la hidroliza, y al hidrolizar esa molécula de ATP se separa la miosina de la actina a la espera de llegada de nueva cantidad de calcio que va a aportar a la troponina y que va a permitir posteriormente el pegado de la cabeza. Varias de estas acciones, una tras de la otra, van a permitir que los filamentos se vayan acortando, la distancia entre los discos Z se vaya acortando para producir la contracción muscular. Si por el contrario no llega un potencial de acción, no hay aporte de calcio, entonces la troponina no puede actuar, la tropomiosina sigue tapando los sitios de acción de la actina y la molécula produce la relajación y el estiramiento de la distancia entre los discos Z. ¿Sí? Quería agregar algo que me acordé mientras buscaba ese esquema. Si ustedes miran aquí a la derecha, van a ver cómo están los filamentos decruzados en diferentes puntos, ¿sí? En la parte más relajada, el punto D, a la derecha abajo, corresponde con el esquemita que está arriba a la derecha, el primero de todos. Están justo al revés. ¿Por qué? Porque la contracción empieza con las moléculas estiradas. Después se van juntando un poco y ese es el punto C y el punto B. Y el punto A ya están muy juntas, ya están muy juntas y tienen muy poco por contraer. Entonces, entre los puntos B y C es donde mayor fuerza se puede ejercer. ¿Preguntas? No sé si fui muy rápido. De mi parte no, profe. Bueno, si están muy dormidos, no va a haber nadie que diga de mi parte sí, ¿no? Pero a veces pasa que termina la clase 15, 20 minutos después, todavía hay uno conectado y se ve que llegó tarde a la siesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. No. Cualquier Bien. cosa le podemos mandar al correo cuando volvamos a leer. Sí, pueden mandar al correo. De todas formas, yo les diría que probablemente lo vamos a contestar la clase que viene, lo que manden al correo, ¿sí? Porque ya les digo, me gustaría que ustedes lean y entonces la clase que viene podamos hacer un redondeo de lo que está pasando, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esperan un momentito más que ya los libero.
Profe, ¿la clase que viene es el miércoles o el jueves? No, jueves. Conmigo tienen los jueves nomás. Ah, genial, buenísimo. ¿Está? Bien. Entonces, si nadie tiene nada para preguntar, nos despedimos hasta el jueves que viene. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Chao, profe, todo bien. Chao. Nos vemos. Que tenga buena tarde. Gracias. Igualmente. Gracias, profe. Chao. Hasta luego.